Buenas tardes. Hoy voy a hablaros de la fotosíntesis. Aquí tenemos un nogal, el cual, y aprovechando para matar varios pájaros de un tiro, vamos a ver, porque tiene aquí ya flores femeninas, a ver, la enfoco, cuajadas, que ya fueron polinizadas. Veis que queda todavía es una bolita pilosa con pelos, que está engordando porque ha sido fecundada. Ya se le han caído, tiene en el extremo todavía los restos del estigma, pero ya son restos secos, ya se polinizó, ya se cayeron las pequeñas estructuras florales femeninas y está engordando una nuez. Bueno, este árbol ahora mismo está recibiendo la luz solar y está haciendo la fotosíntesis, ese milagro de reacción química que entre otras cosas posibilita la vida. La fotosíntesis, como sabéis, es una reacción química endotérmica. Hace falta que los árboles absorban CO2 de la atmósfera, agua del suelo, y luego que consigan energía de algún medio para poder transformar todo eso en azúcares y en oxígeno, que eso es lo que sale de la reacción. ¿De dónde sacan, y ahí es donde viene el milagro, esa energía química que necesitan? Pues la sacan del sol, la fuente de energía más importante del sistema solar, de la que depende también la vida, claro. El sol emite sus rayos, que nos llegan, esa radiación, en forma de ondas electromagnéticas, también de partículas llamadas fotones cargadas de energía. Esa energía, esas ondas electromagnéticas, tienen distinta longitud de onda, distinta longitud entre el pico de una onda y el pico de la siguiente. En función de la longitud de onda, tenemos desde ondas de gran longitud, gran separación y baja energía, como las ondas de radio, las microondas, luego llegan los infrarrojos. En medio estaría el espectro visible, que son el cúmulo de colores que somos capaces de percibir, en los que se descompone la luz en el arco iris, por ejemplo, que son los que podemos percibir los humanos. Y luego ya las longitudes de onda más cortas, que tienen cada vez más energía, ya son por los ultravioleta, vas avanzando, los X, los rayos X, los rayos gamma. Bueno, el caso es que cómo aprovechan esas energía, esas ondas electromagnéticas los árboles. Pues a través de los pigmentos. Los pigmentos fotosintéticos, podemos citar dos, los más importantes: la clorofila y los carotenos, los carotenoides. La clorofila es el más importante, el que está más presente en esos orgánulos celulares que permiten la fotosíntesis, que son los cloroplastos. Y resulta que la clorofila, de ese espectro visible, la luz que absorbe para extraer la energía de los fotones es la de las longitudes roja y azul, mientras que refleja los verdes. Por eso, al reflejarlos, lo que vemos es el verde. Por eso los árboles son verdes. Eso lo hemos aprendido desde pequeñitos, porque tienen clorofila, y la clorofila es verde. Está tan presente en los orgánulos celulares, en los cloroplastos, para hacer la fotosíntesis, que los árboles, como este tilo en flor de aquí, pues son verdes. Las plantas son verdes, porque hacen la fotosíntesis y necesitan la clorofila. Los carotenos, por el contrario, pues reflejan la luz desde el amarillo al naranja, anaranjado, rojizo, y por lo tanto los vemos de esos tonos, como las zanahorias, que tienen mucho caroteno y por eso son así, de ese color tan vivo naranja. Entonces, tanto las clorofilas como los carotenos tienen su papel en cuanto a la fotosíntesis, pero sobre todo es la clorofila, esa es la principal. Los carotenos más bien tienen una función no solo fotosintética, sino también protectora. Ayudan a disipar el exceso de energía de la luz solar, evitan la autooxidación dentro de los cloroplastos. Bueno, tienen un papel muy importante, aparte de también contribuir en pequeña medida a la fotosíntesis. Cobran más importancia en otoño, porque cuando empieza a decaer la luz solar, la clorofila comienza a degradarse. Al degradarse la clorofila, para alargar un poco la vida útil de la fotosíntesis, con esos rayos otoñales de sol que ya son bastante menos intensos, pues la planta
empieza a cobrar importancia en las hojas los carotenoides, y por eso empezamos a ver todas esas tonalidades amarillas, anaranjadas de los árboles en otoño, porque todavía están aprovechando esa última luz solar con los carotenos capaces de extraer un poquito de fotosíntesis todavía, hasta que ya se reabsorbe toda la sustancia de la hoja y se va a las raíces y ya se cae la hoja seca. Por eso tenemos esas tonalidades otoñales distintas. Ya sabéis cómo funciona. No voy a entrar mucho en la química, pero ya sabéis que estos pigmentos, como la clorofila, sus moléculas son capaces de excitarse cuando reciben un fotón de luz solar y bueno, luego desencadenan un movimiento de electrones en cadena que al final genera una transmisión de energía, que es la que se usa en la reacción. Entonces vamos viendo árboles verdes, plantas verdes, por la clorofila, que estamos en plena primavera y ahora hay máximo fotosintético, y de repente, ¡plas!, un árbol rojo. Pero bueno, ¿esto qué es? El ciruelo japonés, el ciruelo rojo, muy utilizado en jardinería, pero bueno, esto nos echa por tierra toda la teoría. Pero ¿y dónde está la clorofila? ¿Pero este árbol no hace la fotosíntesis o qué? Pero ¿qué significa esto? Todo nuestro mundo se viene abajo, ahora que ya creíamos entenderlo todo. ¿Cómo puede ser un árbol que esté rojo todo el año? ¿Pero cómo narices harás tú la clorofila, artista? Vamos a cogerle alguna hoja y vamos a hacer algún experimento, a ver si somos capaces de comprender por qué narices tiene este color en vez de ser verde como el resto de las plantas. Bueno, ya estamos en casa. Como veis, he traído las hojas rojas del ciruelo rojo japonés y he frotado unas cuantas en un papel. He puesto un dedo de alcohol en un vaso y voy a dejar que el papel se empape y el alcohol suba por capilaridad por el papel. El alcohol es una sustancia polar, establece relaciones químicas con un montón de moléculas, así que a medida que sube por el papel es probable que las moléculas se vayan disolviendo en él y vayan ascendiendo tan rápido como menor sea su masa. Las más pesadas, las menos solubles, se quedarán abajo, y las moléculas más ligeras y más solubles ascenderán por el papel, separándose unas de las otras, y luego pues dentro de unos minutos quizá podamos ver el resultado. Bueno, han transcurrido unos minutos de esta curiosa técnica, que es una técnica que es la primera pregunta para evaluar esta práctica, por cierto, os la hago ya, es que me expliquéis cómo se llama esta técnica, que es muy usada en cualquier disciplina de la ciencia, en los laboratorios, que nos está sirviendo para separar moléculas. En este caso queremos separar los distintos pigmentos que tuvieran esas hojas rojas en función de su solubilidad o de su mayor masa, o de el mayor peso de esas moléculas. Parece que ya ha pasado unos minutos, las moléculas más solubles, más ligeras, han viajado más lejos, han subido más por capilaridad por el papel con el alcohol, y las más pesadas se han ido quedando abajo, y observamos ya una clara diferencia, que es que aunque la hoja es roja, resulta que sí que tiene clorofila, sí que hay verde. Los tonos rojizos han migrado mucho más lejos, deben de ser más solubles y más ligeritos, han subido mucho más, y esta hoja tiene efectivamente pigmentos, tiene moléculas de pigmentos que reflejan el verde. Esta hoja tiene clorofila. Vamos a comprobarlo, vamos a ver si al parecer tiene pigmentos solubles que recubren la hoja, pero aparte tiene otros como la clorofila que hacen la fotosíntesis. Vamos a ver si somos capaces de disolverlos de otro modo. Ya estamos en la cocina, he puesto a hervir agua, y al igual que pasa con, por ejemplo, ciertas setas como las de la familia de las morchelas, las colmenillas, y en otro tipo de setas también, para eliminar las sustancias tóxicas cuando estas son volátiles o cuando estas son ligeras, se hierven esas setas para que quede la sustancia ligera en el agua en lugar de en la carne. Pues vamos a hacer algo parecido con estas hojas. Las vamos a poner a hervir para que sus sustancias más ligeras se disuelvan y más solubles se disuelvan en el agua, queden en el agua,
y nos quede en la propia hoja las más pesadas. Así haremos otra manera de separar, tenemos otra manera de separar esos pigmentos que componen esa coloración de esta hoja. Bueno, esto lleva ya un buen rato hirviendo. Como veis, se ha puesto toda el agua con alcohol, que era lo que estaba hirviendo. Se ha puesto rojo y ahora vamos a sacar una de estas hojas. Está hecha polvo. Que vemos que efectivamente pues se ha quedado verde. A ver si se ve un poco mejor. La clorofila ha permanecido en la hoja, mientras el pigmento rojo queda en el agua, en el alcohol, en el agua disuelto. Y ahora nos preguntamos, entonces, ¿por qué son rojas las hojas? ¿Cuál es el pigmento que hemos separado rojo, que hemos conseguido separar aplicando el método científico? Es decir, primero hemos hecho una hipótesis, luego hemos utilizado una metodología para comprobarla y una segunda metodología distinta para corroborar el resultado de la primera. Y el resultado es que estas hojas tienen clorofila y hacen la fotosíntesis. Pero hay un pigmento rojo, diferente de la clorofila, que está jugando un papel y que está ahí por algo. Pues quiero que me expliquéis, con vuestras propias palabras, ya sea en un PowerPoint con imágenes que comentéis con vuestra voz, o por otros medios, un vídeo, o como vosotros lo queráis adornar, de manera cortita, que me expliquéis cuál es ese pigmento y cuál es su función, por qué está presente. Y además, pues por ejemplo, en qué frutos, por ejemplo, está muy presente ese pigmento y qué propiedades puede tener.